Buenas tardes, mi nombre es Hugo Abraham Trejo y voy a explicar lo aprendido de la unidad número 3 de la materia cálculo. Puntos críticos. Aquí en puntos críticos tenemos la función de x, tenemos esta función x al cubo menos 3x más 2. Primer paso es derivar la función. Aquí tenemos la función ya derivada. Y segundo paso, igualar a 0 la derivada. Aquí estamos igualando a 0. Y el tercer paso para los puntos críticos, para encontrar los puntos críticos de la derivada, sería resolver la ecuación, encontrar los valores de x que hacen que se cumplan la igualdad. Aquí tenemos ya la función derivada igualada a 0. Despejamos x, entonces tenemos 3 entre 3 y seguimos resolviendo lo que es la ecuación. Vemos que el resultado sería 1, sería sacar la raíz cuadrada, tanto positivo como negativo. Y aquí tenemos los puntos críticos. Punto crítico número 1 sería el 1 positivo y sería el 1 negativo. Estos son los valores de los puntos críticos de una derivada. Una función creciente y decreciente. La función creciente sea f(x) una función continua en el intervalo a,b. Si se cumple, digamos, la derivada de y respecto a x mayor a 0, la función es creciente. Si la función decreciente sea f de x una función continua en el intervalo en los puntos a,b, si se cumple la derivada de y respecto a x menor a 0, la función es decreciente. Aquí podemos observar la representación gráfica creciente, va de negativo a positivo. Tenemos que la derivada de y respecto a x sea mayor a 0. Aquí podemos ver que la función va de menor a mayor, va creciente, y son los puntos a, b en los intervalos de la función. Decreciente va de mayor a menor. Aquí se puede observar la derivada de y respecto a x es menor a 0. Concavidad. Es el arco de una curva. Fx es cóncavo si cada uno de sus puntos están situados por encima de la tangente, como la pendiente aumenta. La segunda derivada de y respecto a x sea mayor a 0. Un arco en una curva de la función fx es convexo si cada uno de sus puntos están situados por debajo de la tangente, como la pendiente disminuye. Convexo podría decirse que es la representación cuando la concavidad es hacia abajo. Aquí en la representación gráfica tenemos cuando la concavidad es mayor a 0, podemos ver que va aumentando, y cuando es convexa, que lo que es la función va decreciendo de la segunda derivada menor a 0. Puntos de inflexión. Dice, un punto P es una curva, es un punto de una curva, se llama punto de inflexión si en la curva tiene una recta tangente única y pasa de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo y viceversa. Dice, a una curva tiene un punto de inflexión x1 si la segunda derivada de y respecto a x es igual a 0 y si su resultado, bueno, ese es el primer punto, tiene que ser igual a 0, y la tercera derivada de y respecto a x tiene que ser
diferente a 0, es decir, que existe en su tercera derivada. Esta es, por decirse que es su representación gráfica. Aquí podemos ver que el punto de inflexión sería este. Ni es representado, o sea, el punto donde se representa, perdón, es exactamente donde la curva ni se empieza a formar ni para arriba ni para abajo, exactamente como un punto neutro en lo que es la función. Eso se refiere a lo que es la inflexión. Y la ecuación de la tangente y la normal. La pendiente de la recta normal a una curva en un punto es la opuesta de la inversa de la pendiente en la recta tangente por ser rectas perpendiculares entre sí. Es decir, es la opuesta de la inversa de la derivada de una función en dicho punto. Aquí tenemos la tangente y como dice nos explica la definición, es la opuesta. Esta precisa que es la opuesta. Aquí tenemos representado lo que es la tangente y la normal, y aquí está su expresión. Su expresión precisa que es la primera derivada, y de la ecuación y menos y0 es igual a mx menos x0. M se puede representar como la función que aquí se representa, y lo que es y0 y x0 son parte de lo que es la fórmula de la ecuación de la pendiente. Para la función de la ecuación de la tangente, podría decirse que se cambia lo que es m por la primera derivada, y la ecuación de la normal podría decirse que es la inversa de la derivada para llegar a lo que es la ecuación de la normal. Okay, la derivada como rapidez de variación. La razón del cambio se refiere a la medida de la cual la variable se modifica con relación a otra. Se trata de la magnitud que comparan dos derivadas a partir de sus unidades de cambio. En caso de que las variables no estén relacionadas, tendrán una razón de cambio igual a 0. Ok, aquí tenemos su representación gráfica. Podemos ver que aquí está la función fx y fx2, como se podía observar en la fórmula de la ecuación de las tangentes. Y pues podría decirse que la tangente de la secante con la horizontal es lo que vamos a representar. Vemos que en esta gráfica tenemos lo que es la secante, tenemos los puntos x1, x2, y aquí están representados también las funciones f de x y f de x2. Esta es la fórmula que tenemos, la razón de cambio de promedio y la tasa de variación media, que es prácticamente lo mismo. Para sacar la razón de cambio instantáneo tenemos que sacar el límite de la función cuando h tiende a 0, y pues nuestro resultado sería la derivada de la función. Aquí también tiene su representación gráfica,
y se puede observar la límite de x2 y x1 y el incremento que es h, cuando el límite su incremento es igual a 0. O sea que la razón cambia de 0 hacia lo que es el aumento de velocidad.